Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Está en él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Dios te bendiga en este precioso momento en que podemos conectarnos. Bienvenidos al mes de febrero, es el mes del amor y en este mes vamos a estar tocando algunos temas relevantes al amor divino y al amor que Dios ha derramado en nuestros corazones para que nosotros nos amemos unos a otros con ese amor. Quisiera invitarte al libro de San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al 16. Es uno de los pasajes favoritos de muchos, es posiblemente el verso, ahí contiene el verso más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. Pero vamos a leer el trasfondo para que de esa manera podamos acercarnos a este pasaje con un profundo entendimiento y una visión clara de lo que está pasando. Dice así la palabra de nuestro Dios. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es saber que tú amas a cada uno de nosotros con un amor pleno, un amor intenso, un amor sacrificial. Y Padre, en esta preciosa oportunidad te pedimos que tú hables a nuestros corazones. En estos días de pandemia, Señor, nos hemos sentido muchas veces asolados, devastados por noticias trágicas, pérdidas irreparables, por tristezas y tragedias alrededor nuestro. Y Señor, en tiempos de prueba como este es fácil para nosotros creer la mentira de que tú no nos amas. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú derrames de tu amor en el corazón de cada uno que escucha este mensaje. Y que tú nos recuerdes que somos amados y deseados por un Dios que dio lo más preciado que tenía para mostrarnos ese amor. Exalta a Jesús, nuestro Salvador y nuestro Rey en esta hora, y háblanos a través de tu Espíritu. Y permite que Él se lleve toda la gloria. Él es digno de ser alabado. Bendice nuestras vidas. En el nombre poderoso de Él te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Timoteo Tebow, o Tim Tebow, como se le conoce, es un atleta norteamericano, ahora es un comentarista, pero cuando él era un atleta muy reconocido en Estados Unidos, él era un jugador del fútbol americano y específicamente fue un campeón nacional con su equipo, ganaron el campeonato nacional de fútbol americano. Pero cuando él estaba allá, siendo un cristiano consagrado al Señor, Timoteo, en la última campaña cuando ganó el campeonato, él solía ponerse como todos los atletas, es una brea negra que se ponen debajo de los ojos para protegerles de la incidencia de la luz cuando están jugando bajo las luces o en el día. Y se ponen una brea negra y eso es acostumbrado por los atletas que juegan deportes aquí en Estados Unidos. Pero en el caso de él, él decidió que debajo de ese trasfondo negro, él iba a escribir un pasaje de la Biblia. Y por mucho tiempo en esa campaña, él escribió Efesios 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y su técnico estaba muy animado porque ellos siempre estaban ganando. Y él decía, bueno, todo tiene que ver con ese verso que tú has puesto ahí. Era un poquito supersticioso. Pero antes del campeonato nacional, él sintió de Dios que cambiara el verso. Que en vez de poner Efesios 4:13, pusiera Juan 3:16. Por supuesto, el técnico estaba un poco preocupado. Dice, no, hemos tenido tan buena suerte ganando con el otro verso. Ahora tú lo quieres cambiar. Pero él le dijo, no es la suerte. Siento que Dios me ha pedido que lo haga y su técnico respetó su sentir. Así que en esa noche, él escribió Juan 3:16. Lo que sucedió fue increíble. En menos de una hora, todo el mundo se metió en la computadora porque muchos no sabían qué quería decir Juan 3:16. Así que entraron a la computadora a través de la plataforma Google y 94 personas en menos de una hora casi vuelan la plataforma, todos buscando qué decía Juan 3:16. Y en menos de una hora, 94 millones de personas leyeron el verso que nosotros acabamos de leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Martín Lutero llamaba a Juan 3:16 el corazón de la Biblia, el Evangelio en miniatura. Karl Barth, un gran teólogo alemán también como Lutero, escribió en una ocasión acerca de Juan 3:16, dice, es tan sencillo que un niño lo puede entender y tan complejo que los eruditos y teólogos más sabios solo rasgan su superficie. ¿Por qué vemos en Juan 3:16 la verdad más gloriosa jamás proclamada a la humanidad? Dios nos ama, Dios ha dado el sacrificio supremo para mostrarnos ese amor. El pasaje es tan profundo, recuerdo un famoso predicador llamado Henry Morehouse,
que solo predicaba. Él era un evangelista inglés, murió joven, antes de los 40 años, pero Henry Morehouse solo predicaba de Juan 3:16. Y quisiera usar uno de sus breves bosquejos para que vean la profundidad de lo que él predicaba. Él tomaba el verso y lo iba describiendo. Dios, el más grande de los amadores o de los amantes, de tal manera amó el más grande de los grados. Amó al mundo, el más grande de los números, el mundo entero. Dio el más grande de los actos. A su único hijo, el más grande regalo. Para que todo aquel, la más grande invitación, que crea la acción más simple de todas, no se pierda el más grande de los rescates, sino la más grande diferencia, tenga la más grande de las certezas, vida eterna, la más grande de las posesiones. Cuando tú ves la profundidad de este verso, ¿no es maravilloso ver que en un solo verso el Todopoderoso Dios derramó tal profundidad para que nosotros podamos entender que tú y yo somos amados de Dios? Pero para verlo es como un bello diamante que es mejor apreciado cuando está puesto en el terciopelo negro que sirve de trasfondo. Y yo lo que quisiera es que miráramos el trasfondo de este pasaje para que nosotros pudiéramos capturar mejor la esencia de lo que significa ser amado por Dios como hombres pecadores, mujeres pecadoras que somos todos, ¿no es cierto? ¿Quién fue Nicodemo? Bueno, aquí nos dice bastantes cosas acerca de este hombre. Nos dice que él era un principal entre los judíos y que pertenecía a la secta de los fariseos. En Israel, en el tiempo de Jesús, habían ciertas sectas judías que tenían ciertos énfasis. Los fariseos eran una de las más conocidas. Los fariseos él era un miembro de la aristocracia judía, era un hombre rico, pero era un hombre sumamente religioso. La gente más religiosa, más consagradas a su religión, eran los fariseos. El historiador Flavio Josefo nos dice que en Israel nunca hubo más de 6,000 fariseos en un tiempo dado. O sea, era una secta pequeña considerando la población de toda la nación. De hecho, era un grupo selecto. La palabra fariseo quiere decir literalmente los separados. Y lo que sucede es que ellos creían que los primeros 5 libros de la Biblia eran los libros más importantes. Ellos consideraban que de Génesis a Deuteronomio ahí estaba contenida la ley de Dios. Y la ley de Dios era el regalo más precioso que el ser humano pudiera tener. Y que en obedecerla y en observarla estaba la más grande dicha de todo ser humano. Así que ellos hacían un compromiso de cumplir cada uno de esos mandamientos. Ahora, es interesante que aparte de los fariseos había un grupo de estudiantes de la ley que se conocían como los escribas. Ellos eran los que leían y codificaban la ley, hacían los mandamientos. Y ellos eran tan asiduos en hacer esto que habían escrito más de 613 mandamientos. Y ellos los codificaban, ellos los describían y decían, hay 613 mandamientos, pero los fariseos eran los que trataban de vivir y cumplir cada uno de esos mandamientos. Ellos eran personas rigurosamente religiosas. Para usted ser un fariseo, usted tenía que tener 3 personas fariseos que estuvieran dispuestos a dar su apoyo o dar su visto bueno, y usted tenía que hacer un juramento delante de esas 3 personas. De manera que usted se comprometía a cumplir con todos los mandamientos de la ley. Ahora, nota que Nicodemo no era meramente un fariseo, era un líder de los fariseos. Lo que quiere decir que él era un ejemplo, él era un modelo para los otros fariseos. Un hombre conocido por su piedad, un hombre conocido por su rectitud, un hombre conocido por la rigurosidad en que cumplía los mandamientos. Pero nota esto, él decide venir a ver a Jesús, porque él es un hombre que a pesar de tener toda esta fama de hombre justo, es un hombre con inquietudes. Nicodemo sufre del gran síndrome humano. Él sabe que por fuera puede brillar como un sol, pero dentro de sí mismo él sabe que hay luchas internas y hay cosas que él no puede cambiar, él mismo no puede cambiarse. Y es un hombre que, aunque es sincero, reconoce que vive en una callada desesperación,
Porque aunque todo el mundo lo halaga por fuera, por dentro, él está consciente de una profunda necesidad. Y esas inquietudes lo llevan a buscar a Jesús. Dice que una noche él fue a buscar a Jesús. Algunos dicen, bueno, fue de noche porque obviamente él no quería que lo vieran con Jesús de día. Y puede ser que esa haya sido la razón. Después de todo, él era un afamado rabino judío, líder de la secta más recta y rigurosa de toda la nación. Va a haber a un rabino que realmente es un rabino que no tiene calificaciones según el punto de vista de los fariseos, porque él no ha recibido, Jesús nunca recibió entrenamiento formal de rabino. Y no solamente eso, el rabino no era ni siquiera su primer oficio. Los rabinos usualmente desde pequeños eran maestros de la ley, se enseñaban y empezaban a aprender la ley con la visión de que ellos serían un día maestros de la ley. Pero Jesús empezó como carpintero, entonces obviamente hay una gran diferencia entre uno y el otro. Entenderíamos por qué él no quería que nadie lo viera con él. Pero cuando tú miras de cerca el corazón de Nicodemo, tú quizás tengas que preguntarte, bueno, quizás fue de noche porque no quiso esperar al otro día, porque lo que tú ves en este hombre es una profunda curiosidad, hay una sed, hay una hambre de Dios. Él quiere encontrar una respuesta a esa incógnita que lleva por dentro, esa necesidad de salvación que él siente. Este es un hombre que supuestamente debe tener todas las respuestas, pero en su corazón solo encuentra preguntas y no tiene con quién compartirlas. No puede compartirlas con sus colegas fariseos. ¿A quién entonces puede él ir? Sino a Jesús. Y nota que él se acerca a Jesús y le dice a Jesús, Señor, yo sé que Dios está contigo, porque ningún hombre puede hacer todos los milagros que tú haces, todos los milagros de sanidades, todos los milagros hasta resurrecciones, todas las señales y prodigios que tú haces si Dios no está con él. Nota que él está consciente que Jesús está a un nivel superior a donde él está. Lo único que él tiene es su profunda religiosidad, pero hay algo vivo, espiritual en Jesús que él no tiene, que él anhela, y él piensa que Jesús quizás es el puente que lo puede ayudar a él a subir a la cima. Él quiere más de Dios. La religión no lo satisface. Él quiere una profunda relación con Dios. Tiene esa hambre y esa sed, ese gran anhelo. Y viene a Jesús y Jesús lo sorprende. Porque lo que Jesús le dice es 2 veces, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta respuesta aturde y confunde a Nicodemo. Porque la expresión nacer de nuevo es lo que a él lo confunde. Los judíos entendían la expresión, ellos la usaban. Por ejemplo, los fariseos y los judíos la usaban cuando se trataba de un griego o un prosélito extranjero que quería venir a encontrar cobertura debajo del judaísmo. Cuando un pagano venía al judaísmo, ellos decían, este hombre nació de nuevo. En cierta medida era como ahora es una piedra viva, antes estaba muerta. Entonces ellos entendían eso de los paganos, de los no judíos, cuando venían al judaísmo. Ellos entendían eso, por ejemplo, sabían que entre los griegos mismos habían ciertas religiones de misterio, misteriosas, donde frecuentemente se usaba la expresión que había que nacer de nuevo, tener un encuentro de iluminación con la deidad, por decirlo así. Pero él, una persona tan religiosa, que él tuviese que nacer de nuevo, para él eso era un enigma, algo que él no podía entender. Y lo que Jesús le está diciendo es que algo sobrenatural tiene que tomar lugar en su corazón. Algo nuevo tiene que pasar en él, que realmente le dé un nuevo nacimiento espiritual, un cambio radical, que es lo que él anhelaba, pero que no sabía cómo conseguirlo. Este cambio radical es un cambio tan radical porque habla de un nacimiento espiritual. Este nacimiento espiritual, ¿cómo ocurre? ¿Cómo sucede? Quizás tú mismo eres una persona profundamente religiosa, vas a la iglesia, quizás vas a misa,
Quizás eres profundamente consagrada a todos esos mandamientos y valores religiosos que tú practicas. Pero nota que Nicodemo era profundamente religioso, era una persona profundamente recta, pero todavía no había experimentado este nuevo nacimiento. La pregunta entonces es realmente, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué está hablando Jesús? Porque nota que Jesús tiene un sentido de urgencia al explicarle a Nicodemo la necesidad. Es necesario, dijo Jesús, que cada uno de nosotros tenga este nuevo nacimiento. Es cierto que todos somos hijos de Dios por creación, ¿verdad que sí? Llegamos a este mundo porque Dios nos pone aquí, pero eso necesariamente no nos hace un hijo de Dios. Hay algo mucho más profundo y es lo que Jesús está tratando de decirle a Nicodemo. La religión no salva, la religiosidad no salva, es necesario tener un encuentro con Dios. Para facilitar este encuentro, quisiera mostrarte tres puntos básicos de lo que Jesús le dice a Nicodemo. Lo primero es, nota que es Dios quien toma la iniciativa o del primer paso para llevarte a ti y a mí a un encuentro con Él. En otras palabras, ninguno de nosotros se puede salvar a sí mismo. Juan 3:16 nos dice, de tal manera amé yo a Dios, que lo dejé todo atrás para servirle y para amarle y poner mi mejor esfuerzo para obtener esa salvación. No, dice, no empieza con nosotros, empieza con Dios. Él toma la iniciativa de tal manera, profundo grado, de tal manera, las palabras más expresivas, de tal manera, casi no hay palabras para expresarlo, de tal manera te amó Dios a ti y Dios amó a cada uno de nosotros, amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo. Nota que fue Dios quien dio el primer paso. Dios nos creó para amarnos. Dios nos creó para revelar ese amor profundo a nuestras vidas. Pero nota que nosotros lo necesitábamos. El libro de Génesis te cuenta la triste y trágica historia de cómo la humanidad tomó el camino equivocado. Y desde ese instante se puso un abismo entre nosotros y Dios. El hombre anhelaba volver a estar en la presencia de Dios, pero había este gran abismo que el hombre no podía cruzar. Hay abismos que son tan grandes que tú no puedes saltar en dos saltos, ¿verdad? Que sí, es imposible. Nota que el hombre no podía. El hombre ha tratado de establecer puentes de religión, puentes de buena conducta, de buenas obras, pero nota que ninguno de ellos le llega hasta la presencia de Dios. No podemos obtener la salvación ni por buenas obras, ni por religiosidad. Eso es lo que Nicodemo está descubriendo. Pero cuando Dios toma la iniciativa, cuando es Dios quien nos busca, cuando Dios es quien nos atrae con cuerdas de amor, todo cambia. Jesús lo expresaría de otra manera. Él dijo, yo he venido a buscar y a ganar lo que se había perdido. Él está hablando, haciendo referencia al Génesis. Ahora Dios es el que está en la búsqueda del hombre, no el hombre en la búsqueda de Dios. La religión es eso, el hombre buscando a Dios, pero el cristianismo es Dios en la búsqueda nuestra. Jesús lo ilustró de una manera maravillosa y genial cuando dio aquella famosa parábola de la oveja perdida. Él dijo que había un pastor que tenía 99 ovejas en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, ¿no es cierto? Había un pastor que tenía 99 ovejas y de pronto perdió una oveja, se extravió. Cuando él llegó al redil y contó las ovejas en la puerta, a medida que iban cruzando, se dio cuenta que faltaba una. Y entonces él, en vez de decir, bueno, una no vale, ¿qué importa? Él dice, no, guarda las 99 y déjame ir a buscar la que se ha perdido. Su vida es valiosa para mí. Y él la busca por los lugares más precipitosos, él la busca en todos los lugares más peligrosos donde ella podía ser frágil presa de los depredadores que estaban por allí. Hasta que finalmente él la encuentra, la rescata, quizá estaba enredada en un matorral, pero él la rescata, se la pone sobre los hombros y viene gozoso porque ha encontrado esa oveja perdida. Y él viene y celebra y todos se alegran. Y él dice entonces, así hay gozo en el cielo cuando una persona que estaba lejos de Dios viene a Dios. Hay celebración en el cielo, hay gozo, alegría, Dios celebra, hay una fiesta en el cielo cuando una persona viene a Cristo. Y eso es lo que él está diciendo, es Dios quien toma la iniciativa,
quien nos busca. Dios envía a los sabuesos del cielo, por decirlo así, en la búsqueda del alma perdida. ¿Y por qué Dios se preocupa tanto por un ser humano? ¿Por qué Dios se interesa tanto por tu vida o por la mía? Bueno, porque Dios ha puesto en ti un alma inmortal. Y esa alma inmortal es lo más precioso, lo más preciado que Dios ha creado. Un alma es una vida preciosa para Dios. Y porque tu alma inmortal tiene un precio que es incalculable, Dios se interesa en buscarte a ti. Es cierto que somos pecadores, es cierto que a veces cometemos las barbaridades más grandes, pero eso de ninguna manera desmerece el valor que tu alma tiene. Por eso la gracia de Dios es tan inmensa, porque puede perdonar hasta las villanías más grandes. Y por eso Dios la vida de su Hijo, precisamente para perdonarla, por el valor que tu alma tiene para Dios. Tú dices, pero pastor, ¿cómo puede ser que un alma sea valiosa cuando quizás ha pecado tanto, se ha ensuciado tanto? Yo te lo ilustro de esta manera. Si tú y yo fuéramos caminando por las calles de tu país o aquí en Estados Unidos y nos encontráramos que detrás de esta nieve que cayó en días pasados y de todo el lodo que se ha creado, el fango que se ha creado, de pronto en la calle todo mojado y sucio, tú encontraras un billete de $100 y tú lo vieras, tú no dirías, ay, qué sucio está, yo ni lo quiero tocar, ¿verdad que no? No, es un billete de $100, como están las cosas. Esa es una gran bendición. Tú lo levantas, lo limpias, lo pones a secar, lo planchas si es necesario, con tal de que lo puedas volver a usar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aunque está sucio, y vamos a decir harapiento, ese billete de $100 no ha perdido su valor, ¿verdad que no? Pero tú eres para Dios más valioso que un billete de $100. Tu alma es preciosa para Él. Por eso, de tal manera Dios te amó a ti, que dio la vida de su único Hijo para que tú no te pierdas, sino para que tengas vida eterna. Ese es el amor que Dios muestra. Y no importa si eres un pecador, ¿te acuerdas que Jesús fue crucificado? Y a su lado habían 2 pecadores, 2 ladrones, ¿no es cierto? Y uno no se quiso arrepentir, pero el otro miró a Jesús y le dijo, Jesús, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nota que aún en la cruz el amor de Dios era manifestado hacia aquel que estaba a su lado y lo necesitaba. Porque Dios es el que toma la iniciativa. Cuando tú sientes necesidad espiritual, cuando tú tienes hambre de leer la Biblia, cuando tienes hambre de ir a la iglesia, cuando tú tienes hambre y se aflora en tus labios una oración a Dios y inmediatamente el enemigo quiera callarte y te dice, no, hipócrita, ¿cómo te vas a poner a orar? Oh, mira todo lo que hiciste. Él empieza a acusarte para que la vergüenza te detenga en tus esfuerzos, pero acuérdate, Dios es el que está poniendo ese deseo en tu corazón, por lo tanto no te detengas. Acércate al trono de la gracia y recibe misericordia y gracia y el oportuno socorro. Porque Dios toma la iniciativa. Recuerda esto, y este es mi segundo punto. Dios toma la iniciativa y es Dios quien nos salva. La salvación es un acto que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede tomar un alma y transferirlo del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz. Solo Dios puede salvar nuestra alma. Nosotros no lo podemos salvarnos. Nosotros es como cruzar un océano, nadie puede cruzarlo nadando. Solo Dios provee la embarcación que nos puede llevar del puerto hasta el otro puerto. Solo Dios puede salvarnos. Y por eso el Juan 3:16 expresa esa profunda verdad. De tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios quien nos salva. Karl Barth fue un gran teólogo, lo cité al comienzo del mensaje. En una ocasión le preguntaron en una entrevista para un periódico, un artículo que se iba a escribir acerca de él, le dijeron, estimado doctor Barth, usted ha sido un teólogo que ha estudiado la Biblia, conoce tanto, díganos, ¿cuál es la verdad bíblica que usted encuentra más fascinante, más impactante, que usted encuentra la más excelsa de todo lo que usted sabe de las Escrituras? Él se puso a pensar por un instante, de pronto sus ojos se aguaron y de pronto él empezó a cantar ese pequeño corito que se le enseña a los niños. Jesús me ama
Jesús me ama. Jesús me ama. La Biblia dice así. Interesante, un hombre que pudo haber tantas prolijas y complejas respuestas. Él pudo haber llevado a las alturas del conocimiento teológico, a las grandes doctrinas de la fe. Él pudo hablar de la soberanía de Dios, de la libertad del hombre. Él pudo haber hablado de todo lo que es la escatología y los eventos futuros y las profecías. Pero él sabía que la verdad más profunda y más importante que tú y yo y todo ser humano, Nicodemo incluido, necesitaba saber es Dios quien nos salva. ¿Y cómo nos salva Dios? Dios envió a su Hijo amado para que tomara nuestro lugar, muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados y a través de eso nos diera la justificación, la exoneración, la salvación, pagando Él nuestra deuda, y de esa manera nosotros podíamos tener la salvación y podíamos ir al cielo, un destino de gloria. Nota que es Dios quien nos ama. Dios envió a su Hijo perfecto. Si Dios pudiera haberte salvado a ti pagando cualquier precio, Dios lo hubiera dado. Oro, plata. Él es el dueño del oro y la plata. Si Dios hubiera querido dar un planeta por ti, Dios lo pudo haber dado. Si Dios hubiera querido dar una galaxia, Dios fácilmente lo hubiera dado. Si Dios hubiera podido dar las grandes riquezas celestiales, las inagotables riquezas en gloria, por tu salvación Él lo hubiera dado. Con tal de no exponer a su Hijo a todo lo que Jesucristo sufrió aquí en la tierra, hasta llegar a la crucifixión. Pero nota que lo único que te podía salvar era la sangre preciosa de un hombre perfecto, el Hijo de Dios. Y eso fue lo que Dios dio. Dios pagó por ti con la sangre preciosa de su Hijo, por mí también. Nota que la sangre preciosa de Cristo tiene un valor incalculable. Por eso la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué así? Porque cuando Dios mira nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo en la cruz del Calvario, Él mira la cruz del Calvario, reconoce el valor insustituible de la sangre preciosa y Dios dice, justo, mi Hijo murió por él, mi Hijo murió por ella. Tengo que ser fiel y justo a esa preciosa sangre. Está pago, está saldo. Ha sido consumado la salvación. Cuando nosotros nos apropiamos de ella por medio de la fe en Jesucristo, Dios salva a cada uno de nosotros. Eso significa que si el pago por nuestra salvación fue tan elevado y tan excelso, ¿cómo Dios puede no ajusticiar a aquellos que lo menosprecian, la rechazan y la repudian? Algunos dicen, ¿cómo puede un Dios bueno enviar gente al infierno? Bueno, pero mira el gran sacrificio que Dios dio para que tú no fueras al infierno. Pero si tú rechazas su sacrificio, si tú rechazas su ofrecimiento, ¿no sería justo de Dios decir, bueno, tú te ofrecí la salvación y tú la rechazaste? Yo no quería que tú te perdieras, pero tú escogiste no aceptarlo. Por lo tanto, no puedo hacer nada por ti. Con razón, C.S. Lewis, el famoso apologista y escritor cristiano, decía que las puertas del infierno se cierran de adentro. Aquellos que no han querido aceptar la invitación dulce que Dios nos da cuando toca las puertas de nuestro corazón y nos dice, tengo vida eterna, cree en mi Hijo y será tuya. Entonces, Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador y nuestra salvación. Él no solamente nos tiró un salvavidas, Él se tiró con el salvavidas y nos recogió y nos sacó, siendo entonces nuestro Salvador y nuestra salvación. Nicodemo era un hombre profundamente religioso, guardador de la ley de Moisés, cumplidor de los 10 grandes mandamientos, el código moral de la Biblia. Él era un hombre que se esforzaba por vivir de una manera que agradaba a Dios. Pero nota que a él mismo Jesús le dice, lo que estás haciendo no es lo que necesitas recibir. Tú necesitas nacer de nuevo y ese nacimiento solo te lo puede dar Dios. Solo lo puedes recibir cuando pones tu fe en aquel que le envió. Porque de tal manera te amó Dios que dio la vida de su Hijo para que tú no te pierdas, sino que poniendo tu fe en Él, creyendo en Él, puedas recibir la vida eterna. ¿Cómo lo hacemos?
Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios levantó a Cristo entre los muertos, serás salvo. En otras palabras, cuando nosotros venimos a Dios y aceptamos su salvación y lo confesamos con nuestros labios, reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Tú tienes razón, yo soy un pecador. Dentro de mi corazón hay fuerzas que batallan contra ti y a veces lo bueno que tengo que hacer no lo hago y hago lo malo. Y Señor, yo sé que tu salvación es perfecta porque tú nos diste el regalo más preciado. Entonces yo voy a creer en ti. Cuando tú le dices eso a Dios, cuando tú le entregas a Dios tu corazón, tú puedes tener la certeza de que Dios lo ha escuchado y Dios te ha salvado. Ha escrito tu nombre en el libro de la vida y ha dicho, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y Él envía su Espíritu Santo a morar en nosotros, en nuestro espíritu, para cambiarnos internamente, para producir ese profundo cambio, no externo, sino interno, para ser transformados a la imagen y semejanza, al carácter del mismo Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos el fruto de ese Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre o humildad y templanza o dominio propio. Ahora, Dios no solamente te da esa salvación, el Espíritu ahora que está en ti te da algo mucho más precioso y también viene de Dios. Dios te da la certeza, la seguridad de que eres salvo. Hay personas que no se preguntan si eres salvo. Sí, yo puse mi fe en Jesucristo, pero mira, yo tengo todas mis imperfecciones, tengo todos mis pecados y viven en constante temor de que quizás su salvación no está segura. Y lo cierto es que si dependiera de él o de ella o de mí, nuestra salvación no estaría segura. Nuestra salvación solo está segura porque depende de nuestro Salvador. Él sí nos puede salvar hasta los últimos de la tierra. Jesucristo es un gran Salvador. En Él estamos seguros, nosotros mismos no, pero en Jesucristo estamos seguros. La obra que Él ha empezado en nosotros, Él la va perfeccionando hasta llevarla a su grado de perfección. Jesucristo es quien nos da la seguridad de la salvación. Él es el que nos dice, eres salvo por mi gracia, eres salvo, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando yo me preguntaba si realmente Dios me amaba. ¿Podía Dios amar a un pecador como yo? ¿Podía Dios salvarme? ¿Podía Dios realmente hacer su obra en mí? Y estaba leyendo justo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y yo le decía, Dios, tú amas a todo el mundo. Pero sentí la voz del Espíritu que me dijo, vuélvelo a leer. Y empecé a leerlo. De tal manera amó Dios, y me detuvo y me dijo, a Osvaldo. Entonces yo me di cuenta de que el amor de Dios era para mí personal también, como lo es para ti, para cada persona que pone su fe en Jesucristo. Termino con esto. Dice que en una ocasión una persona estaba muriendo en el hospital, estaba en su lecho de muerte y su pastor fue a visitarle. El pastor se acercó a este hombre que había sido creyente toda su vida, pero que en ese momento estaba luchando por creer. Y le dijo con sinceridad a su pastor, pastor, yo sé que estoy al borde de la muerte y me preocupo porque no siento que en mi corazón hay suficiente amor por Dios. No siento esa ferviente pasión que yo quisiera tener en este momento. Yo me pregunto si es que quizás no soy salvo. ¿Será que acaso yo nunca conocí y me entregué de corazón? ¿Será que acaso mi salvación no es certera? No puedo acercarme a ella con convicción. Estoy temblando al umbral de la eternidad. El pastor era un hombre muy sabio, era un hombre joven, y le dijo a este hombre, sabes, yo tengo un bebé recién nacido, todavía está en la cuna. Ese bebé no ha hecho nada para mí y no ha hecho nada por mí. No me da las gracias por todo lo que yo he hecho, no me dice que me ama, no muestra ningún tipo de gratitud. Todavía no ha hecho nada que me haga sentir orgulloso. Todavía no ha anotado un gol en su equipo de escuela, todavía no ha tenido un título universitario, todavía no tiene nada que me haga a mí sentirme orgulloso de él. Pero déjame decirte, si algo le pasara a ese niño, si algo le pasara a esa criatura,
yo sería el hombre más lastimado, más herido, más angustiado que tú te pudieras imaginar. Si él se enfermara, yo pasaría noches sin dormir. Si él estuviera en una situación crítica, yo estaría desesperado pidiéndole a Dios que no se lo llevara. ¿Sabes por qué? Porque aunque el niño todavía no puede expresarme su amor, yo sí lo amo. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú pusiste tu fe en Jesucristo. Tú le dijiste un día a Jesucristo: Señor, yo soy un pecador, ten misericordia de mí. Yo creo que tú moriste por mis pecados. Señor, ven a mi vida, sé mi Salvador. Tú lo hiciste, Dios lo escuchó. Y desde entonces Dios ha derramado sobre ti tu misericordia. Y todavía Dios te dice en este día en que tú luchas con tu fe y con tu sentimiento: yo soy más grande que tu corazón. Yo escuché aquella oración y yo la voy a honrar. Porque tú no te salvaste por tus buenas obras, tú te salvaste porque tú creíste en la provisión que yo había hecho. Dice que aquel hombre de pronto se llenaron sus ojos de lágrimas y le dijo: ahora amo más a Dios más que nunca, porque yo sé que Él me ama a pesar de mí mismo. Esa es la esencia de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su único Hijo, para que nosotros no nos perdamos, sino para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Esa vida eterna comienza en nosotros ahora. Desde nuestra persona interior empieza una renovación interior, pero la veremos realizada, consumada, cuando Él venga por nosotros y nos lleve al cielo. Y allí en el cielo, caminando esas calles doradas, mirando lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni se ha concebido en el corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros miraremos la gloria del cielo y esta tierra nos parecerá lo que la Biblia le llama una tierra de sombra, porque allí estaremos en la plenitud de lo real. Veremos a Dios, estaremos en su presencia y recibiremos su plena bendición. Seremos liberados de todo lo que a nosotros ahora nos entorpece. En el cielo no hay pecado, no hay duda, no hay temor, no hay ansiedad. En el cielo no hay depresión, en el cielo no hay pecado, en el cielo hay completa libertad. Hay ese sentido de la presencia del Dios vivo que constantemente nos arropa con su amor. Miramos todo lo que está alrededor nuestro y todo canta y alaba al Dios eterno por su gran misericordia. En el cielo todo tiene vida. Los colores son más brillantes. Hay colores que no hemos conocido. Hay cosas gloriosas y nosotros viviremos en asombro. Pero será todo porque en aquel día, cuando Cristo nos ofreció la salvación, tú y yo la aceptamos y dijimos: Dios mío, yo la acepto, ten misericordia de mí. No endurezcas tu corazón. Aun si tú eres una persona profundamente religiosa, entiende la verdad que Nicodemo entendió. Solo Dios puede salvarnos. Tenemos que recibir el don de la vida eterna, no basado en nuestras obras, sino en su amor. Vamos a orar. ¿Has recibido tú el regalo de la vida eterna? ¿Has tú recibido de parte de Dios esa salvación? Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. ¿Has nacido tú de nuevo? Le has dicho a Dios: Señor, recibo por fe ese regalo. Y si lo has recibido, puedes darle gracias a Dios porque ya es tuyo. Pero si no lo has recibido, yo te quiero dar esta oportunidad. Tienes que venir a Dios tal y como eres. No podemos engañarle, no podemos pretender que somos lo que no somos. Aun si fuéramos hombres morales, mujeres morales, aún nosotros tenemos que reconocer en lo más profundo de nuestro ser: hay ese vacío que solo la presencia de Dios puede llenar. Necesitamos esta salvación. Así que dile a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, vengo a ti tal como soy. Reconozco que he pecado, soy pecador o pecadora. Te pido que perdones todos mis pecados. Dame vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Creo que resucitó al tercer día
y hoy está sentado a tu diestra. Lo recibo como mi Salvador. Ven a mi vida, cambia mi vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo por fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y si hiciste esa oración, yo quiero orar por ti. Padre, mira a esta persona donde está, en su hogar, en su casa, en el país donde esté, las circunstancias en que esté, arrópalo con tu misericordia. Dale ahora esa seguridad de que Él ha puesto su fe en ti, dale tu paz. Déjale saber que es amado y deseado tuyo. Empodéralo por tu espíritu, llénalo de ti, oh Dios. Dale hambre y sed de leer la Biblia, tu palabra, para crecer en su fe. Y dale también el deseo de seguir hablando contigo todos los días para recibir la bendición de conocerte cada día más. Revélatele como un Dios vivo y real. Ayúdale a encontrar un lugar donde congregarse, una iglesia, de ser parte, una comunidad de la fe. Y Señor, sobre todo, guárdale, protégele de las maquinaciones del diablo que quiere robarle esa preciosa semilla que tú acabas de sembrar en él o en ella. Los bendecimos en tu nombre, en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Tan real como el piso donde tenemos puestos los pies, así es Él para nosotros. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Quien transforma el corazón, que alejado y duro está, quien sostiene la creación y jamás me dejará. Quien conoce mi interior y me ama aún así. Quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo Jesús, solo Jesús, quien mi vida rescató. Su gracia me guió, quien murió por mí en la cruz, me amó sin condición. Solo Jesús. Solo Jesús, de tu amor cantaré, no quiero algo más, solo Jesús, el Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor.
Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Solo, 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 solo Jesús. Solo, 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 solo.